La palabra de Dios dice que le demos honra a quien debe recibir honra, ¿no? Amén. Y en esta mañana, pues honramos no solo a nuestro pastor, a mi papá, pero también a mi mamá, como la esposa del pastor. Si hay un trabajo, una función más difícil que ser el pastor, es su esposa. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a orar en esta mañana y continuar en la presencia del Señor. Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gracia, por tu perdón. Te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Te damos gracias por tu grandeza, te damos gracias por las muchas bendiciones que no nos merecemos, Señor, pero tú te gozas en dárnoslas igual. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por la oportunidad de tener un hombre como mi papá. Yo te doy gracias por poder llamarlo papá, y a mi mamá, Señor, como líderes de esta iglesia, de este pueblo tuyo, Señor. Te damos gracias por eso en esta mañana. Te pedimos una bendición especial sobre su vida, sobre la vida de su familia, su hogar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje dentro de cada uno de nosotros y nos mueva en esta mañana hacia ti, nos mueva hacia acción. Te queremos decir que te amamos en esta mañana, Padre, te adoramos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Levantando la mano, ¿cuántos de ustedes son hijos o hijas de pastores? Levanten la mano. Un par, hay unos pocos. Bueno, yo soy un hijo de pastor. Y en esta mañana les voy a dar, ¿cómo se diría? Un inside look. ¿Cómo se diría? Les voy a abrir la puerta o la ventana, las persianas hacia la casa de ser un hijo de un pastor. Tranquilo, papi. Abran la Biblia, por favor, y mientras abren al libro de Efesios, capítulo 4, vamos a comenzar en el versículo 11. Les voy a contar una historia. 1999, diciembre 31, estábamos nosotros en Orlando. Toda la familia estaba junta, mis tíos, mis primos, todos. Habían de Venezuela, de todas partes. Nos acabamos a mudar a la Florida y iba a ser una celebración grande, ¿no? El año 2000, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de dónde estaban ustedes? Bueno, nosotros estábamos en un hotel en Orlando, y los planes eran ir al parque de Epcot, donde iba a haber unos fuegos artificiales excelentes, o sea, una broma espectacular, ¿verdad? Y nosotros nos despertamos, qué sé yo, a las 8:30, 9, y prendemos las noticias y por favor, en esta mañana no intenten entrar a los parques Disney, tal otro y Epcot, porque ya están cerrados. Han alcanzado su límite de personas, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro. Y ya los planes, a las 8:30 de la mañana, los planes para el nuevo año ya listos, fritos, ¿no? Como diríamos, se acabaron, hay que encontrar otra cosa. Bueno, mi papá y mi tío, pues no. Nos metimos en una van y en un carro, los primos, los tíos, todo el mundo, ¿ok? Mi hermano, todos nosotros. Y íbamos a los parques. Vamos a entrar a Epcot porque sí, porque es la voluntad de Dios, no, mentira. Fuimos y en la entrada del portón, la seguridad tal, señores, hay un parque abierto de Disney todavía, que van a entrar. No, nosotros queremos ir a Epcot. No, lo siento, no pueden. Den la vuelta, por favor, hacia allá. Den la vuelta hacia allá, que estos parques están cerrados. Ok, está bien. Damos la vuelta, ¿verdad? Nos fuimos. Volvemos otra vez. Otro portón de seguridad.
señores, pueden entrar a este parque aquí, pero estos 3 parques están cerrados, pero queremos entrar a Epcot. Señores, lo sentimos mucho, pero están cerrados los parques, estos parques, y tienen que salir por acá. Está bien, señor, seguridad, pero ¿podemos ir hacia allá? No, señor, tienen que salir por acá. Ok, está bien, salimos, ¿verdad? Salimos por allá otra vez. Y si ¿cómo se dice? Si pagamos una noche de hotel en uno de los hoteles de Disney, ¿sería posible ir a los parques de esa forma? O sea, estamos intentando de cualquier forma entrar. Mi tía se coló a 10.000 personas en una fila una vez ahí. Salimos, o sea, una historia monumental, ¿ok? Mis primos entraron de alguna forma. Y por fin, estamos por última vez frente del portón ahí de seguridad. Señora, mis sobrinos entraron al parque, por favor, o sea, nuestra familia quiere estar junta. ¿Sería posible entrar a este parque? No sé cómo, no sé por qué, pero nos dejaron entrar al parque, ¿ok? Horas después. Y ahí celebramos el nuevo año como familia, apretados a muchísimas personas también, unos fuegos artificiales, pero nunca me olvidé de esa historia porque demuestra, entre otras cosas, demuestra la perseverancia que ha tenido mi papá y en liderar nuestra familia, nuestro hogar. Y no tomen eso, por favor, como que hicimos algo ilegal, nada de eso ocurrió, pero la perseverancia, el amor a su familia, ¿no? Al querer celebrar algo especial en un lugar especial, una historia que todavía la familia entera se ríe y nos echamos broma por eso. Pero bueno, ya espero que estén ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 16. Dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad y de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. En el versículo 11 vemos a los líderes que el Señor Jesucristo y Dios nos ha dado para liderar la iglesia, ¿no? Vemos unos líderes diferentes. Ahí vemos primero al apóstol, que hoy en día, o sea, en días modernos sería como el que se ha enviado, el misionero que va a algún lugar a proclamar la palabra de Dios, ¿no? Es como un misionero moderno, es el apóstol. Profeta. Los profetas ¿qué hacían? Muchos piensan que el profeta era como el que podía contar el futuro. No, bueno, a veces sí, pero ¿por qué? Un profeta es ¿cómo se dice? Mouthpiece. Alguien que habla por Dios. O sea, Dios le habla a él o a ella y esa persona habla lo que Dios le ha dicho. Evangelistas. Algunas personas tienen un don de poder explicar el evangelio a personas que no lo entienden. O sea, todos tenemos el deber, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están conmigo? Todos tenemos el deber de proclamar el evangelio, pero hay algunos que tienen como un don especial de explicar el evangelio, de explicar esta buena noticia a los que no lo saben. Evangelistas, otros pastores. Y en eso vamos a entrar ahora, y otros maestros, ¿no? Los maestros son personas que pueden explicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios claramente, simplemente con eficiencia y eficaz. Estos dones son dones que Dios ha dado al pueblo de Dios para sus líderes, ¿ok? Y entre estos dones vemos el pastor, ¿ok? Y también en otros, no vamos a entrar en otros versículos y el liderazgo de la iglesia y eso,
Pero vemos que el pastor es una persona que Dios ha puesto enfrente de su congregación, de su pueblo, para poder liderar a su pueblo, para poder guiar a su pueblo. Versículo 12, el líder está en esa posición, ¿para qué? Alguien, capacitar al pueblo. Vamos a ver el versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Ojo, no dice a fin de completar la obra de servicio, a fin de hacerlo todo en la obra del servicio, ¿no? Dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, estos dones han sido dados a los líderes de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para capacitar a la iglesia para hacer el ministerio. ¿Me entienden? El entrenador no juega en el partido, ¿verdad? El entrenador, ¿qué hace? Capacita al equipo, prepara al equipo para ir y a ganar los partidos. El tercer principio que vemos en estos versículos está en el 13, en el versículo 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! ¿De qué forma? De esta forma. Bueno, si ponemos todo en el contexto de Efesios capítulo 4, estamos hablando de la unidad, de que cada uno tiene su puesto en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y en este contexto aquí de los líderes estamos diciendo que esta es parte de la fórmula para que todos nosotros lleguemos a la estatura completa, plena de Cristo. ¿Entienden? ¿Estamos ahí? Ok. Yo quiero simplemente presentarles tres cosas, 3 y 3. Primero son 3 cosas que el pastor hace, ¿ok? 3 cosas que nosotros, como la iglesia, debemos hacer para el pastor. ¿Ok? 3 y 3, bien simple, bien rápido, y van a salir de aquí para poder ir a tomar un café y volver para las clases. Mentira, no es para tanto. El rol del pastor, primero, guiar. ¿Ok? El pastor está para guiar el pueblo. La función de guiar es doble. Primero es animar. No les puedo contar cuántas veces, ¿okay? Cuántas veces cuando yo estaba muchacho en la casa, nos estábamos a punto de acostar o estábamos en la casa haciendo algo con mi mamá o mi papá, mis hermanos. Entraba una llamada y mi papá tomaba la llamada. Si no estábamos en la mesa comiendo y si no era emergencia, no tocaba el teléfono. Pero si parecía emergencia o cualquier cosa, tomaba la llamada, hablaba con la persona, animando a un hermano, una hermana en Cristo, orando, hablando, dándole aliento, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que nos dé ánimo? A todos, ¿verdad? A todos. Mi mamá, yo me acuerdo viendo a mi mamá en su cuarto, en la sala, en el teléfono, o con una persona ahí hablando, llorando, orando con ellos. Día tras día vimos eso en nuestro hogar. El rol, la función del pastor es guiar, y parte de eso es animar. A todos nos gusta, ¿verdad? Amén. Si no les gusta, déjenle saber, porque ahí se ahorra un poquito de tiempo. El pastor anima, esa es parte de guiar, y el pastor también corrige. Piensen en un pastor de ovejas, ¿verdad? El pastor, ¿qué tiene que hacer? Guiar a las ovejas de unos pastos hacia otros pastos, ¿verdad? Tiene que guiarlos, o sea, tiene que animarlos. Muy bien, andas en buen camino, y no, hey tú, para acá, ¿verdad? El pastor tiene que corregir. A todo el mundo le gusta que nos animen, a nadie le gusta ser corregido. A nadie le gusta. ¿Ok? Algunos sabios saben, porque en el libro de Proverbios nos dice que el sabio entiende que la corrección es necesaria, ¿verdad? Para el crecimiento. Entonces a algunos nos gusta en ese sentido, pero a nadie le gusta que le agarren por el cuello con la varita esa y nos jalen un poquito.
A nadie le gusta, pero es necesario. Hermanos, voy a ser honestos con ustedes porque les estoy abriendo la puerta hacia el hogar del pastor un poquito. La mayoría de las personas, ¿okay? El 97 punto no sé cuánto por ciento de las personas odian la corrección. Odian la corrección. Y la mayoría de las personas no lo toman muy bien. Yo me asombro. Tengo 35 empleados en el restaurante donde trabajo. Me asombro que muchos de mis empleados son más fáciles de corregir que muchos de los hermanos en esta iglesia. No, claro que no, pero en iglesias pasadas mi papá ha tenido que corregir o mi mamá ha tenido que corregir a hermanos o a hermanas, y el paro o la dificultad o el chisme o la mentira que surge a través de eso es impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque el pastor está haciendo su función, ¿no? Animar y corregir. Como usted corrige a sus hijos cuando van por mal camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ama. Igual el pastor hace lo mismo. Mi ánimo para nosotros como iglesia en esta mañana, en esa área, es lo siguiente: seamos un pueblo, una gente, cristianos, que tienen un corazón suave hacia la corrección. Que cuando nos den un jalón de orejas y nos duela un poquito, entendamos que es porque nos aman. Amén. Eso es más fácil decir que hacer, lo sé. Pero es importante, bien importante. Entonces el pastor guía, ¿ok? A través del ánimo, de la corrección. La segunda cosa, el pastor alimenta. El pastor nunca puede forzar una oveja que coma, ¿verdad? Pero el pastor puede llevar la oveja hacia pastos frescos. Sí, ¿están conmigo? ¿Entienden? El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, dice lo siguiente: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Otra vez, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esos son los versículos 7 y 8 del capítulo 13 del libro de Hebreos. Vemos dos cosas ahí. Pablo, o el autor de Hebreos, nos está diciendo: miren, escuchen, iglesia que ha pasado por mucha dificultad, como esa iglesia había pasado. Le dice: mira, iglesia, acuérdense de esas personas que le enseñaron la palabra de Dios, ¿ok? Acuérdense de sus enseñanzas, acuérdense de las palabras que dijo, acuérdense de todo lo que le mostró, ¿ok? Cuando estaba predicando, hablando, enseñando. No se olviden de eso, ¿ok? Pero ¿qué más dice? Acuérdense de su estilo de vida. Acuérdense de su estilo de vida. Yo no sé, me sigo sorprendiendo, y ustedes también, me imagino. El enemigo no es tonto, y él sabe que si puede atacar a los líderes y si puede tumbar a los líderes, muchos caerán con él o con ella, ¿verdad? Y por eso vemos a tantos pastores que caen en pecado, en inmoralidad, en pecado sexual, tentación, o cualquier sea el dinero, cualquier sea la situación, el pecado. Pero por eso vemos eso tanto. Para mí es impresionante ver los apóstoles tal, los pastores tal, los que están viviendo con su secretaria, o están, qué sé yo, haciendo cualquier cosa que no está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? El autor del libro de Hebreos nos dice: miren, escuchen bien, acuérdense de las palabras que dijo y acuérdense de su estilo de vida e imiten su fe. ¿Por qué? Porque lo que dijo y lo que hizo como que se conectaban, era la misma cosa, ¿ok? Y yo me imagino que esas personas no eran perfectas, pero me imagino que lo que decían y lo que hacían era la misma cosa. En esta mañana yo puedo pararme aquí y decir esto con autoridad, porque entre mi hermano, yo y mi hermana
Nosotros conocemos a mi papá mejor que cualquier persona, menos mi mamá. Pero lo conocemos mejor que cualquier persona. Sabemos que él no es perfecto, ¿ok? Se emociona un poquito de más en los partidos de fútbol. Cuando éramos muchachos, él no entendía que no nos gustaba despertarnos a las 7 de la mañana para cortar la grama, ¿ok? No entendía eso. Se duerme en casi todas las películas, ¿ok? Si lo tienen en su casa a ver una película, no se ofendan. Simplemente es él, ¿ok? No es su culpa, no sé, no es su carácter, no sé. No es perfecto. No, pero en serio, nosotros encima de cualquier... ustedes saben, ¿ok? Sus hijos los conocen a ustedes, ¿verdad? Y ustedes conocen a sus padres. Y las faltas y los pecados y las cosas, y sabemos eso. Yo me puedo parar aquí en esta mañana con autoridad y decirles que en mi papá y mi mamá, ustedes tienen unos líderes que hacen lo que dicen. Eso es algo especial, eso es algo único, eso es algo que no hay en cualquier parte. Ellos viven lo que predican. El pastor está para guiar, para alimentar y tercero, para proteger. Versículo 9 del libro, en el mismo capítulo de Hebreos, versículo 9, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechen a quienes los comen. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. ¿Okay? Y el autor otra vez está hablando específicamente sobre un tema, pero en muchas de las escrituras nos exhortan que seamos inteligentes, seamos sabios a las palabras que escuchamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder y las enseñanzas que no son de Dios o que tienen un punto de diferencia nos pueden hacer daño, bastante daño. Yo me acuerdo, como hijo de pastor visitamos 100.000 iglesias, ¿no? Entre muchachos hasta salir de la casa, 100.000 iglesias. Y nuestros padres, mi papá y mi mamá, siempre nos decían, mira, hablábamos de la prédica, de la enseñanza, de cualquier cosa, ¿verdad? Y nos decían siempre, ¿qué dijo el predicador? ¿Qué dijo el que estaba enseñando? ¿Y qué dice la palabra de Dios? O sea, porque tienen un micrófono no significa que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Es así. ¿Qué dice la palabra de Dios y qué dice esta persona? Y si hacen esto, ok, estamos bien. Si se conectan las dos cosas, si son iguales las dos cosas, ok, estamos bien. Pero siempre preguntémonos esas preguntas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la vida del pastor un poco más fácil. Porque el pastor está para proteger al pueblo de Dios, a su rebaño. El pastor está para proteger a su rebaño de los lobos que vienen de afuera, ¿verdad? Atacar al pueblo. Las enseñanzas que vienen de afuera, atacar al pueblo. Y también los que se han metido, sacarlos, proteger con furor y con agresividad. ¿Sí o no? El pastor está para guiar, para animar y para proteger. Ok, como el pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice la Escritura que debemos hacer para el pastor o en la relación con nuestro pastor? Primero, provean para el pastor. El libro de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, nos dice que debemos darle doble honor a los líderes de la iglesia, a los que lideran bien al pueblo de Dios, ¿verdad? Doble honor. Y cuando estamos hablando de eso, en realidad los teólogos pueden decir muchas cosas, pero al final estamos hablando del dinero, ¿ok? Proveer para los líderes de la iglesia. Y esto puede ser un poco incómodo para ustedes, no sé, pero para mí no. Es sumamente importante que provean financieramente para sus líderes, ¿ok? Y en este caso es mi papá, el pastor, pero igual para los líderes, para Andrés y para los que viven de eso, de servir, de ministrar, ¿ok?
Es muy importante. Como muchachos, yo me acuerdo tantas, y nunca nos faltó nada. Yo me acuerdo una vez estábamos en Tennessee, yo me acuerdo que nos llegaban estas cajas a la casa. Y yo no sabía quién lo mandó, yo lo único que sabía es que había unas chupetas que me encantaban en estas cajas y que veíamos siempre para ver si las chupetas estaban ahí, pero eran hermanos de la iglesia que estaban proveyendo para la necesidad de nuestra familia. Y en realidad en esos tiempos yo creo que estaban proveyendo para necesidad. Nuestros líderes, sea mi papá, sea cualquier líder de la iglesia, nunca le debe faltar. Siempre debemos proveer para las necesidades de los líderes de la iglesia. Es un llamado bíblico, es un deber de la iglesia. Número 2. Una cosita más sobre eso, perdón. Mi papá una vez me contó una historia de cómo era ser hijo de pastor en Venezuela en aquellos tiempos. Y si la historia está mal, bueno, me lo dice después y se lo cuentas bien a ellos. Pero mi abuelo era pastor en Venezuela, mi papá, hijo de pastor. Parece que en una de esas veces un hermano de la iglesia fue hacia mi abuelo y le dijo, Pastor Efraín, yo vi a su hija en la playa, en tal playa de no sé cuándo. Si usted tiene para que su familia vaya a la playa, como que le estamos pagando mucho a usted y a su familia. Wow. Cuando mi papá me dijo eso, yo dije, wow. Me alegro yo muchísimo que yo no tuve que criarme en ese tiempo, en ese pensamiento, ¿no? Hermanos, les pido que se pongan en los puestos de los pastores, no solo de mi papá y de los líderes aquí, pero en el lugar de su pastor, ¿ok? Que realmente viven de lo que nosotros damos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sirven a Dios, nos sirven a nosotros, nos ministran a nosotros. Pónganse en su puesto, en su lugar y pensemos un poquito de esos temas cuando hagamos comentarios de esos tipos, que aquí no ocurre, yo sé eso. Y yo sé, y también no lo digo porque estoy aquí, pero sé su generosidad. Sé eso, sé que en esta iglesia hay muchas personas generosas que aman a Dios y que andan con manos abiertas. Y les animo que sigamos así, de esa forma, porque eso es algo bien precioso. Número 2, proveamos para el pastor. Número 2, sométanse a la autoridad del pastor. El versículo 16 y 17 dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Si quieren retirar a su pastor, quéjense más. Si aman a su pastor, sirvan más. ¿Ok? Si quieren que, o sea, mi papá ya lleva 10 años aquí, si ya dicen, ya es suficiente, quéjense más. Háganle la vida imposible, que se los aseguro que se lo van a retirar prontico. Si aman a su pastor, sirvan más. Con manos abiertas, sirvamos los unos a los otros. Sirvan a los pastores de esta iglesia y a sus familias. De esta forma honramos a nuestros líderes, ¿verdad? Y no es solo, yo sé que comencé con la provisión y lo del dinero, pero no solo eso, pero es servirles. ¿Cómo les puedo servir? ¿Cómo podemos servir a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo podemos servir a Andrés? ¿Cuántos son ya? 3 chamos, 3 muchos, 4, ahora. Hay una forma bien fácil ahí de poder servir a Andrés, ¿no? Pero ¿cómo podemos servir a nuestros líderes? De esa forma los podemos honrar. Si nos sometemos a nuestras autoridades aquí en la iglesia,
vamos a naturalmente proteger a nuestros líderes. Protegerlos de chismes, de mentiras, protegerlos de querer retirarse ya, ¿no? Porque ya no aguantan más. Protégelos de los que se quejan también, ¿verdad? Porque algunos de nosotros no nos quejamos, pero escuchamos a otros que se quejan. Ahí le podemos robar la vara al pastor y ¡hey! Quéjate menos. ¿Están conmigo? ¿Entienden? Primero, proveen para el pastor, sométense a la autoridad del pastor y oren por el pastor. Debemos orar. ¿Cuántos de ustedes en el último año han escuchado de un fallo moral de algún líder espiritual? ¿Alguien? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo he escuchado 3 o 4 en este año. Iglesias grandes, líderes de estatura bien alta, ¿verdad? Porque el enemigo no es estúpido, el enemigo es astuto, ¿verdad? Y él tumba a los líderes porque él sabe que otros van a caer. Hermanos, oren por sus líderes.